En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tratar uno de los temas más importantes, uno de los temas muy importantes porque entra en la vida como un desconcierto o algo que nos desinstala, que es la noche oscura del alma. Es una aportación que hace San Juan de la Cruz, místico y maestro espiritual. Si nos fijamos en los evangelios sinópticos, cuando se ven los sinópticos hablan de los ciegos, cómo Jesús cura al ciego. Y en el evangelio de Mateo aparecen 2 ciegos, en el de Lucas un solo ciego, y en Marcos, que es el texto más antiguo, se le da el nombre al ciego Bartimeo. En Oriente siempre los ciegos iban acompañados, iban de 2 en 2. Y nos tenemos que preguntar, o sea, ¿qué es peor, ¿no? ¿Una ceguera física o una ceguera espiritual? Una ceguera donde uno va por la calle y tiene que ir con el bastón tanteando, o el que no ve nada en la vida, el que está en una oscuridad profunda en la vida. Va a ser la noche oscura del alma, con una aportación de San Juan de la Cruz que desconcierta, en un principio desconcierta, pero después uno descubre que es una gracia de Dios, porque después de esa oscuridad, cuando se vive desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad, entonces viene luego una gran luz y la vida queda iluminada, pero se ha atravesado la noche. Por eso vamos a comenzar pues escuchando este poema de San Juan de la Cruz que habla de la noche oscura del alma. En una noche oscura, con ansias de amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y cincelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada con el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena, en mi cuello oría y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando yo mi cuidado entre las azucenas olvidado. ¿Y cuál es la originalidad e intención de San Juan de la Cruz? Partimos de un texto muy significativo que nos describe en qué consiste la noche. Escuchemos lo que nos dice San Juan de la Cruz. Esta noche oscura es influencia de Dios en el alma, que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y espirituales, que llaman los contemplativos contemplación infusa o mística teológica, en que de secreto enseña Dios al alma y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer nada ni entender cómo es esa contemplación infusa. La noche oscura es una fase decisiva dentro del itinerario espiritual sanjuanista.
San Juan de la Cruz primero pone en el itinerario espiritual como el despertar espiritual, después la purificación, luego la iluminación, la noche oscura y la unión mística con Cristo. Entonces, la noche oscura está dentro de ese itinerario por el que tenemos que pasar en la vida espiritual. A él se le ha llamado, a San Juan de la Cruz, el doctor de la noche. Cuenta la vida de él, cuenta cómo él, este símbolo de la noche aparece cuando él por la noche se iba y se metía en un hueco de la tierra, como en una zanja, y se ponía a contemplar el cielo y la noche oscura, ¿no? Y de ahí él saca este símbolo, extrae este símbolo para la vida espiritual. La noche oscura es una noche de pasión, que es pasión de Cristo y pasión de amor. Lleva a realizar en plena vida el misterio de la muerte y la resurrección del Señor, en el dinamismo de la pasión de amor que se lanza a buscar a un Dios que está escondido. Hay que llegar a descubrir cuando una persona viene a hablarte de la situación en la que se encuentra, a dar ideas de que Dios no lo escucha, de eso, y uno nota enseguida si lo está viviendo desde la fe, la esperanza y la caridad, y uno dice, esto es una noche oscura. Entonces, en vez de hundirse, lo que hay que iluminarle para decir, estás viviendo un momento de gracia. La noche no es eterna, la noche es pasajera, pero es para un crecimiento espiritual, es para avanzar en tu vida espiritual. O sea, es una gracia especial del Señor. Es un símbolo de la fe que va acompañado con un amor ardiente en el proceso de la conversión y transformación de la persona. Ahora vamos a ver la experiencia desconcertante y qué signos aparecen que desconciertan en la vida, porque esto, cuando no se conoce, de pronto surge y uno dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? Hay que distinguir tres pasos. Primero, Dios permite una situación difícil para la persona donde se da una vivencia de ruptura y de desconcierto. No se entiende nada, no se comprende nada. Un segundo paso es que Dios da una cierta luz para que la persona interprete la situación, pero desde la fe, la esperanza y la caridad. Y al mismo tiempo le da un impulso y una gracia para afrontar la realidad que está viviendo. Y un tercer paso es que la persona afronta la situación. La afronta y se da la transformación de la persona y el crecimiento espiritual. Este desconcierto es que si uno tiene puesta la seguridad en distintas cosas en la vida, de pronto uno se queda como desnudo, como si te quitan el suelo que pisas, ¿no? Y tú dices, ¿dónde caigo? ¿Dónde estoy? ¿No? Y dices, o me tiro por este precipicio o me tiro en los brazos de Dios. Es una situación que te pone al límite. Y esto lleva al vacío y al sinsentido de todo. La situación se siente como negativa. Por un lado es oscuridad en la inteligencia, en la visión de Dios, de uno mismo y de las cosas. Es oscuridad. Cuando se pone uno a pensar sobre Dios, sobre esto, es como la pérdida del sentido de todo. Después también una aridez en la voluntad para la oración, para los deberes de la vida de las personas. Una incertidumbre en la memoria, pensando de que no hay remedio. Es una situación de tormento, de aflicción, de dolor.
Y brota de ahí una interpretación subjetiva que atribuye las causas de su mal a su propia miseria, a su incapacidad para salir de la situación en la que se encuentra, a una inutilidad de la ayuda a los demás o de los demás hacia uno, y del abandono de Dios para siempre, y con motivo, como que Dios te ha abandonado y tú te mereces eso, de que Dios te haya abandonado por tu vida, por tu miseria, por tus debilidades, y esto como si hubiera, tú te mereces eso. Entonces de aquí brota ese desconcierto grande, pero en esta experiencia dolorosa hay como dos funciones que son positivas. Una es la purificación del alma, la purificación interior, y otra es la santificación, es para crecer en santidad. Los signos, señales de la noche oscura son: no se halla gusto ni consuelo en las cosas divinas o humanas, sino sobre todo disgusto. En compensación nace una continua memoria de Dios que se expresa con pena. Se piensa que volvemos hacia atrás, que no estamos sirviendo al Señor. Y tercera señal es que no se puede meditar ni discurrir en la oración como se hacía antes. Vamos a ver ahora cómo actúa Dios, la acción de Dios en esta noche oscura, y en esta situación cómo actúa Dios. La noche oscura es una noche pasiva, donde todo viene atribuido a la contemplación. La contemplación es la misma fe, amor y esperanza cuando alcanza una cierta cualidad en que predomina la presencia de Dios. Claro, este Dios que precisamente en la noche oscura está más presente, el que lo experimenta como ausencia de Dios. Y uno se pregunta, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿No? Es como una oscuridad, no se ve nada, no se ve nada. Esta contemplación en la noche oscura es una pasividad activa. Se llama pasiva porque el hombre no elige las circunstancias dolorosas, pero la respuesta de fidelidad debe darla como si fuera toda la responsabilidad de él. ¿Y cómo actuar pasivamente en tales circunstancias? Primero, permaneciendo quieto. San Ignacio de Loyola dice: cuando te ocurre esto, en tiempo de turbación no hagas mudanza. No tomes decisiones que después te puedes arrepentir. También hay que actuar con paciencia y fidelidad. Es muy importante la perseverancia. No hay que mover nada de tu vida. O sea, si tú ibas a celebrar la Eucaristía, sigue yendo a celebrar la Eucaristía. Si tú orabas 30 minutos al día así o una hora, pues yo añadiría un poquito más y estando ahí. O sea, es como poner la voluntad al servicio, pero es estar ahí, no cambiar nada. Y hacer memoria de la experiencia de Dios anterior, o sea, de los momentos buenos. ¿Cómo es que tengo esta situación negativa, pero yo he vivido unos momentos de inmensa felicidad en el Señor? Entonces, recordar los momentos felices para poderse mantener ahí, porque recordando esos momentos felices, dice, bueno, si yo estaba tan feliz aquí, ¿cómo es que estoy ahora y me siento tan mal, ¿no? Mientras cuando en esa situación está actuando, el Espíritu de Dios está actuando. Tendríamos que ver aquí que la vida espiritual en este momento pues sería ¿qué es lo que está haciendo Dios con la persona? Es una purificación y transformación del ser de la persona. San Juan de la Cruz ha llamado a esta purificación purgación
y también lo ha llamado noche, la noche del alma. La purificación atraviesa dos noches, la noche de los sentidos y la noche del espíritu, la noche espiritual. Es decir, que la noche de los sentidos, que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando tú ibas a una oración comunitaria, el ambiente estaba creado, se cantaba muy bien, era una experiencia tan bonita, ¿no? ¿Qué oración más bonita? Que allí se veía la presencia de Dios. Bueno, pero a lo mejor tú no te habías encontrado con Dios ahí. Lo que había es los sentidos habían disfrutado de lo que era la iluminación, de lo que era la decoración, del canto, del coro, de esto, de lo otro. En el fondo era que los sentidos estaban disfrutando de eso, pero no había habido el encuentro. Entonces ahora te va a quitar el sentir de Dios, el sentir eso, te lo va a quitar para purificarte, para que te mantenga en la sola fe, esperanza y amor. Te va a quitar los sentidos, eso, ¿no? Pero es que incluso eso va a llegar a la noche espiritual del Espíritu. Vamos ahora a escuchar otro texto donde él nos habla de estas dos noches. Porque la puerta angosta es esta noche del sentido, del cual se despoja y se despide, y desnuda el alma para entrar en ella, juntándose en fe, que es ajena de todo sentido, para caminar después por el camino estrecho, que es la otra noche del espíritu, en que después entra el alma para caminar a Dios en pura fe, que es el medio por donde el alma se une a Dios. La pasividad en dicha purificación tiene dos formas, una simple y otra mística. Las simples son situaciones de vida impuestas que Dios hace acompañar de la gracia proporcionada para comprender en su sentido espiritual y saber vivir. Es una purificación, o sea, te viene una situación en la vida y Dios aprovecha ese momento y te da una gracia para comprender el sentido de lo que estás viviendo. Y también una purificación de forma mística. Son situaciones externas o internas en las que Dios remueve la estructura de la persona en su profundidad, en los gustos, la seguridad, la visión de sí mismo, la visión de Dios, todo se trastoca, todo va a ser transformado, introduciendo una nueva forma de entender y de amar. La transformación es un cambio a todos los niveles, que consiste en 3 pasos. El hombre natural como punto de partida. Es el hombre animal, sensual, temporal, el hombre viejo, niño, carnal. Por naturaleza obra en base a los sentidos y necesita la intervención de Dios. El segundo paso es la transformación. La noche purifica e ilumina, dándose el aniquilamiento, la privación y la desnudez. Es necesario el oscurecimiento, que se oscurezca el hombre natural para que brote, para que se dé el paso de lo natural a lo sobrenatural. A lo sobrenatural. Qué importante es esto, de ver las cosas en sentido natural a tener una mirada sobrenatural de la vida. El cambio radical se realiza por la intervención especial de la gracia divina que uno recibe en esa noche, aunque uno puede ser que no se dé cuenta que la está recibiendo. Y el tercer paso en esta transformación es el hombre divino como punto de llegada. Surge el hombre nuevo, el hombre espiritual, en cuyo obrar se ve la acción divina. Es cuando ya tú dices, no, es Dios el que está actuando a través de mi vida. Ya no soy yo, es Él. Ahora vamos a
vamos a analizar cómo podemos afrontar la noche oscura. ¿Qué hay que hacer para afrontar la noche oscura? Lo primero es reconocer que Dios nunca nos abandona. Cuando las personas dicen que Dios me ha abandonado, es que Dios no me escucha, parece que se ha olvidado de mí, todas esas cosas. Lo primero es que hay que meter en el corazón que Dios nunca abandona a sus hijos, que en todo caso somos nosotros los que lo abandonamos a Él. Nunca abandona a sus hijos. En segundo lugar, ya lo he dicho, en tiempo de turbación no hagas mudanza. No tomes decisiones donde después te puedes arrepentir. Fijaros cuando puede darse toda esta mezcla en una situación a lo mejor dura o difícil en un matrimonio, ¿no? El matrimonio puede darse un momento así y que tanto uno como otro no sepa que es noche oscura. Entonces hay tensiones, hay circunstancias y una persona dice, yo estaba bien antes con esta persona, ¿por qué estoy ahora mal? ¿No? Y puede tomar la decisión de decir, pues yo abandono a esta persona y me voy, o me voy de mi casa, esto y lo otro. Es lo peor que se podría hacer. Porque en tiempo de turbación nunca hagas mudanza. Haz las mudanzas cuando te encuentres bien, cuando tengas todo en armonía, cuando tengas paz interior, entonces puedes tomar decisiones y cambiar. Y lo tercero, para afrontar la noche oscura es seguir haciendo lo mismo, pero intensificando la vida de oración. Y lo cuarto, lo hemos hablado antes, recordar la experiencia de Dios. En la vida hay como una historia de amor y una historia de desamor. Una historia de cuándo me encontré con Dios, en qué momento me encontré, cómo quedó iluminada mi vida, cómo cambió mi vida, y después otro momento donde parece que este Dios aparece, o lo que se puede decir, se vela, se coloca un velo, no se ve, y se revela, se muestra. El Dios que se esconde y el Dios que se aparece, el Dios oculto y el Dios que se hace presente. Entonces hay que aprender a ver, porque Dios nunca nos abandona, hay que aprender muchas veces como Dios parece que esconde su rostro, pero para que nosotros le mostremos que verdaderamente a pesar de todo, seguimos creyendo en Él, fiándonos de Él, confiando en Él. Creo que con esta se puede profundizar mucho más, pero que con estos datos, signos, cómo afrontar esta realidad de oscuridad y eso, pensemos que después de la noche viene como un nuevo amanecer, un nuevo día, una luz, y queda todo mucho más iluminado. Y entonces Dios te da el sentido de la vida, un amor más ardiente, unas ganas de evangelizar renovada, otro entusiasmo, otro ánimo, otra esperanza. Todo queda cambiado y transformado porque el ser de la persona se ha hecho más divino, más santo, se ha purificado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora os doy mi bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que cuando aparezca la noche oscura del alma en tu vida, no te desconciertes, sino que sepas que es un momento de gracia.